Buenos días. Vamos a continuar con estas sesiones. Hoy toca la respuesta en frecuencia de amplificadores. El tema de frecuencia en electrónica es muy importante y la idea aquí es, nosotros tenemos nuestro sistema o nuestro circuito electrónico que vamos a analizar, y ese análisis se va a realizar a través de colocar diferentes frecuencias. Estamos hablando de 1 radián, 2 radianes, 3 radianes por segundo, 4 radianes por segundo, etcétera, etcétera. Así hasta los radianes que sean necesarios: 100, 1000, 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Y estos radianes, pues la forma de ir viendo cómo responde el circuito electrónico es a través de utilizar un generador. Y en el generador de señales le programamos la frecuencia, ahí va en hertz. La relación de radianes a hertz pues es 2πf. Y es como vamos caracterizando al mover la frecuencia el aparato, cómo responde. Entonces, hoy vamos a dar esa introducción a la respuesta en frecuencia. Nosotros vamos a tener, por lo tanto, como estamos viendo el tema de amplificadores, pues acá está nuestro amplificador y vamos a colocar una señal de entrada, tendremos una señal de salida al amplificador y vamos a colocar la forma de onda que va a ser de tipo senoidal con su velocidad omega, que es la frecuencia que vamos a estar cambiando, y su amplitud de la señal. Entonces colocamos amplitud, forma de onda y frecuencia angular. Esto pasa por el amplificador, va a tener una respuesta y esa respuesta pues va a tener su amplitud, que no va a ser la misma que está acá, puede o no puede ser. Entonces va a tener su propia amplitud, que es la respuesta del sistema, y la forma de onda se va a conservar, y la velocidad a la que está trabajando, ¿sí?, la frecuencia que colocó también se va a conservar, y se va a producir un desplazamiento que le llamamos un desfase. Pero este desplazamiento básicamente viene porque aquí el amplificador puede utilizar capacitores o bobinas, y esos capacitores o bobinas producen un retardo, ¿sí? De aquí a que se van energizando, se van cargando de energía, campo eléctrico el capacitor, campo magnético la bobina, entonces produce un retardo, y ese retardo se ve reflejado en la fase. Bueno, entonces nosotros lo que hacemos es cambiar esta frecuencia de prueba. Ya les digo, 1 radián, 2 radianes, 3 radianes, etcétera, etcétera, 1 kilohertz, 2 kilos, 3, etcétera, etcétera. Bueno, entonces le llamamos a W, que es la que vamos a estar cambiando, las frecuencias de prueba. Así nosotros tendremos que la ganancia del amplificador se caracteriza por su magnitud. Sí, estamos entendiendo que esta caracterización va a ser la razón de voltaje de salida entre voltaje de entrada, y a esto le vamos a llamar magnitud. Varios autores utilizan T, o si está en Laplace utilizan G, ¿sí?, la letra G. Nosotros vamos a utilizar T. Bueno, entonces se caracteriza por su magnitud y se va a caracterizar por su fase. Entonces se caracteriza por la razón salida entre entrada, voltaje pico entre voltaje pico, y por el ángulo, ¿ok? Porque la frecuencia va a ser la misma que está a la entrada y la misma que está a la salida. Entonces,
A esto le vamos a caracterizar nuestro circuito que estemos trabajando y la idea es esta. Nosotros tenemos nuestro amplificador, nuestro ampli, y entonces este ampli responde de forma lineal. Nosotros vimos que responde como una recta, y igual a mx, y expresado nuestro amplificador como la recta, entonces sería salida, que es la y, ganancia, que es la m, y el voltaje de entrada, que es la x. Y si nosotros aplicamos esta señal de entrada, entonces este es BI, lo sustituimos aquí, lo aplicamos, vamos a tener que la salida, este voltaje, se ve modificado, ¿ok? Y entonces esta es la modificación que cumple el voltaje de salida. Y bueno, aquí no se puede observar el efecto de carga y descarga de los capacitores. Y ese efecto de carga y descarga de los capacitores, pues se va a ver como un desplazamiento. ¿Ok? Y entonces va a ser la fase que se va a llenar. Entonces se modifica la amplitud y el efecto energético de pasar de entrada al ampli a la salida, pues se va a ver reflejado como un corrimiento de fase o un tiempo que duró en salir la señal. Entonces, la caracterización para nosotros va a ser el concepto de encontrar los bodes. El bode significa encontrar la magnitud de salida entre entrada, ¿sí? La magnitud de T, y el ángulo de T, que va a ser la fase. Entonces, esto se le conoce como la respuesta en frecuencia a ser nuestro bode. Entonces vamos a tener la respuesta en magnitud y fase. Esto va a traer consigo las caracterizaciones que tanto responde a la frecuencia del amplificador operacional, y el concepto asociado a ello pues es el concepto de ancho de banda. El ancho de banda significa en qué frecuencias responde bien el amplificador operacional y en qué otras frecuencias la señal se atenúa, ¿sí? Ya no tiene una mejor respuesta de transmisión de información. Entonces, nosotros vamos a hacer nuestro bode y vamos a encontrar pues lo que conocemos como ancho de banda, donde esta es la banda de paso, la banda de paso, y esta es la banda de rechazo. ¿Okay? Aquí tenemos entonces que el ancho de banda se va a caracterizar la resta de W2 menos W1, eso lo vamos a conocer como el ancho de banda BW, y se toma a los menos 3 decibeles. Menos 3 decibeles en porcentaje es el 70% de la información. Entonces, cuando tenemos energía que baja del 70%, ya no lo tomamos. ¿Ok? Y aceptamos como ancho de banda de menos 3% a menos 3% en el sistema. Entonces, nosotros vamos a tener los sistemas compuestos por bobinas y capacitores, y para descubrir o saber qué ancho de banda estamos trabajando, nosotros utilizamos la reactancia, y la reactancia nosotros la vamos a ver como el fenómeno que provoca la frecuencia en la bobina, que este va a ser J omega por L, que sería la impedancia, y 1 sobre J omega C para el capacitor. Entonces, si vemos Laplace, sería S por L en la bobina y el capacitor 1 entre SC. Así, entonces, la función de magnitud o transferencia en Laplace, pues sería función de S, y entonces sería salida en función de S, entrada en función de S, los dos en Laplace. Y posteriormente a encontrar la función de transferencia una vez cambiado nuestras impedancias, y eso nos permite hacer paralelos y series. Encontramos nuestra función de transferencia, sustituimos por JW para poder estar cambiando la W, que es la señal de prueba que va a estar entrando aquí. Y entonces vamos a encontrar nuestra respuesta en frecuencia, y entonces empezamos W0, W1, W2, W3 y así vamos graficando la respuesta a la salida, y vamos a encontrar estas curvas características que van a ser posteriormente la caracterización del sistema,
y hay unos conceptos asociados a esto que son los conceptos de filtros. Bueno, entonces acá tenemos un ejercicio. Vamos a encontrar que tenemos nuestro sistema salida entre entrada como resistencia bobina, y esta resistencia bobina, el ejercicio es pasarlo a impedancia. Entonces la bobina, la resistencia no se transforma, la bobina sí se transforma. Acá lo tenemos, hacemos la transformación y luego pues hacemos, están en serie, pues hacemos la serie de ambos, es la suma de las impedancias. Entonces vamos aquí, ¿sí? Esta sería la función de transferencia T, T función de S. Ahora hacemos T función de omega, y entonces la S la sustituimos por J omega, y nos va a quedar R más J omega L, donde esto pasa a ser un número complejo, parte real y parte imaginaria, porque la J es el número raíz de -1, ¿no? Que sería la I en matemáticas. Nada más que utilizamos J para no confundirla con la I de la corriente que se maneja en los circuitos. Entonces, para no confundir que es una corriente, porque utilizamos I para las corrientes, colocamos J, pero es lo mismo, raíz de -1. Entonces tenemos parte real y parte imaginaria, un número complejo, y el número complejo pues lo vamos a trabajar para encontrar su magnitud como la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Esta sería la magnitud que estaríamos llamando TW. Esta es la magnitud que estamos buscando. Entonces, la magnitud se encuentra al aplicar esto a nuestro número complejo. Y su fase, pues es el arco tangente, ¿sí? La inversa, el arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real. Y entonces estaríamos encontrando el ángulo de la magnitud. Y entonces ya tenemos magnitud y ángulo de nuestro sistema. Aquí nada más cabe aclarar, en el plano complejo, pues entonces va a tener el eje X, va a ser la parte real, en el eje Y va a ser la parte imaginaria, y por lo tanto R corresponde pues a un número que esté aquí en el eje X, en la parte real, y WL corresponde a uno que esté en la parte imaginaria, y nosotros vamos a tener entonces un vector, ¿sí? Este sería el par, aquí este punto, R, WL, se forma un vector, y ese vector pues va a tener su magnitud, que va a ser esto, y va a tener su ángulo a partir del eje X, que va a ser este. Ok, entonces esto es en una representación en un plano, y ahora nosotros vamos a hacer pues nuestro bode a partir de eso. Entonces lo que hacemos es empezar a cambiar la W, ¿sí? Para que nos vaya describiendo nuestra curva característica. Aquí está la W, cómo va cambiando, acá está la W, por lo tanto va a cambiar teta. Entonces ambos son función de W, y si mueves W, pues mueves la curva que se va a generar, ¿sí? Y eso es lo que necesitamos, ver cómo se mueve para diferentes cambios de frecuencia. Bueno, entonces estaremos haciendo un ejercicio la siguiente clase. Esta parte nada más era la parte de introducción, y pues creo que sería todo. Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Haremos el ejercicio de caracterizar, en ese caso va a ser un filtro pasabajas, vamos a caracterizarlo. Entonces el filtro pasabajas que correspondería a un circuito que tenemos aquí, colocamos la señal de entrada, vemos la señal de salida, hacemos su bode para encontrar la curva característica. Vamos a encontrar dos, ¿no? La de magnitud, que sería algo parecido a una curva como estas, y otra curva que sería para la fase. Bueno, entonces pues no me queda más que agradecer su atención, y nos vemos la próxima sesión. Que tengan bonito día. Gracias. Hasta luego.